Unidad 2. Los primeros habitantes de Bolivia. Tema 4. ¿Cómo se desarrollaron las culturas aymara y quechua? Bien, vamos a hablar en un primer momento de los señorías aymaras, que fue otra cultura que se desarrolló posterior a la cultura que desaparece, la cultura tiahuanaco. Luego de que se desintegre en el año 1200, diversos grupos agrícolas y ganaderos de habla aymara van a ocupar esta parte del altiplano. Estas culturas no van a establecerse en uno solo, no van a conformar una unidad política. Se organizan en varios reinos o señoríos, ¿no? Los cuales algunos vamos a indicar, por eso justamente el nombre de señoríos aymaras. Canas, collas, lupacas, pacajes, carangas, quillacas y chichas. A partir del año 1470 después de Cristo, estos señoríos fueron dominados por el imperio inca y pasaron a las provincias del Tahuantinsuyo para ser conquistado, para conquistarlos los incas. Los incas aprovechan sus conflictos internos que tenían para poder conquistarlos. Aquí podemos observar un mapa de los diferentes señoríos aymaras, que tenía cada uno su propia unidad política, ¿no? Acá podemos observar los nombres, ¿no? Canchis, canas, collas, pacajes, charcas, y acá ya más dinámico, ¿no? A colores. Podemos diferenciar muchas de los señoríos aymaras. Territorio, política, sociedad y economía. La dualidad fue la base de la organización territorial de los aymaras. Casi todos los señoríos se ubican en un centro, o taipi, que podía ser un lago o un río. Al occidente se encontraba la mitad, que era Urco, y al oriente la otra mitad, que era Uma. Ambas eran complementarias. Esta dualidad se repetía dentro de cada unidad. Cada unidad territorial tenía su líder, que era su autoridad, que se llamaba el apumaico, ¿no? En algunos casos los señoríos se unieron en confederaciones. La sociedad tenía como base el ayu, que era una comunidad basada en relaciones de parentesco, reciprocidad. Se ayudaban entre ellos, había ese trabajo colaborativo. La organización económica se asentaba en pisos ecológicos, que permitía que la población pudiera obtener bienes y utilizar sus recursos de estas diversas regiones, que pueda producir otros alimentos. Sus principales construcciones fueron los chuipas. Estos lugares era donde enterraban a sus muertos. Y las pucaras, que eran fortalezas construidas en alturas estratégicas para defenderse. Aquí podemos observar las imágenes justamente un poco de su agricultura que practicaban en el altiplano, que era la papa, los pisos ecológicos, esa diversidad de pisos que necesitaban para la variedad de sus productos que cultivaban, las chuipas, que eran sus edificaciones para enterrar a sus muertos. Pasamos a otra cultura denominada el Imperio Inca o el Tahuantinsuyo. Esta va a surgir en el año 1200 después de Cristo, donde un grupo de habla quechua va a empezar a expandirse. Esta cultura se va a expandir no solamente en Bolivia, sino en otros países. Empiezan a conquistar un amplio territorio. ¿Desde qué lugares? Desde Colombia, norte de Argentina, Chile, parte de Perú y Bolivia. Establecieron un gran imperio, conocido como el Tahuantinsuyo, debido a que se llama el nombre porque estaba dividido en 4 suyos: Collasuyu, Antisuyu, Chinchasuyu y Contisuyu, de las cuales su capital principal se encontraba en el Cusco, que era Perú, y tenían su líder, que era el dios el Inca, que era considerado el hijo del dios Sol. Acá podemos observar justamente los mapas del Tahuantinsuyo, un mapa general, los países que abarcaba, y acá podemos ver los 4 suyos: Chinchasuyu, Contisuyu, Antisuyu y Collasuyu. Conquista y administración. ¿Qué es lo que pasó con esta cultura? En el gobierno de Pachacútec y Tupac Yupanqui, que eran sus líderes, los incas conquistaron el Collasuyo y a los pueblos aymaras. Establecieron alianzas con algunos de ellos. Los incas, sin embargo, van a respetar y aprovechar la organización que tenían estos pequeños pueblos y organizaciones políticas, y también respetan la cosmovisión de estos pueblos conquistados.
La población pagaba un tributo de especie, como comida y objetos, y en trabajo contribuía a la formación de grandes ejércitos. Utilizan antiguas rutas para establecer una red caminera, que era conocida como el Capacñán, que partía del Cusco y llegaba a todos los rincones del imperio. Colocaron funcionarios que se encargaban de ese control, de cobrar el tributo y de controlar la producción. Acá podemos observar un poco de su organización social, representado en unas pirámides, donde a la cabeza en su organización social se encontraba el Inca, que como habíamos dicho era considerado el hijo del dios Sol. Posteriormente venía el hijo del Inca, la familia, la nobleza, familia del Inca, la nobleza, los jefes, sacerdotes, luego recién venía el pueblo, los maestros colonizadores, los siervos y los esclavos. Acá igual otra pirámide, realeza, nobleza, nobleza de privilegio, nobleza local, pueblo, mitimaes y yanaconas. Muchas gracias, queridos estudiantes.